Continuamos en Daf Nun Dalet Amud Bet. En la Braita, en Amud Aleph, vimos que uno de los nisim que una persona si pasa por ese lugar tiene que decir Baruch Sha'asali Nes Bamakom Hazeh es el Nes de Avne el Gavish. Pregunta la Gemara, Avne el Gavish Mai. ¿Cuál es Avne el Gavish? ¿Cuál fue el Nes? Mai Avne el Gavish. Dice la Gemara Tana Avanim Sheamdu al Gavish. El Avne el Gavish quiere decir las piedras que estuvieron paradas encima de un hombre. Veyardu al Gavish, y bajaron por encima de un hombre. ¿Qué quiere decir? Amdu al Gavish ze Moshe, dichtiv ve'aish Moshe anav meod. Está escrito, ¿quién se llama Ish en la Torah? Moshe, como está escrito en el Pasuk, ve'aish Moshe anav meod. Uktiv, y está escrito en la Torah, Vayachdelu hakolot vehabarad umatarlo nitach arza. Quiere decir, cuando estaba Makat Barad, una de las Makot en Mitzrayim era Makat Barad, que caían piedras de hielo, granizo, mucho más grande que nosotros nos podemos imaginar del Shamay. Y cuando Moshe Rabbeinu hizo tefilá de que se termine esa Maká, porque Paró le había prometido que ya iba a sacar a Israel de Mitzrayim, esas piedras quedaron colgadas en el aire y no cayeron al suelo en Mitzrayim. Entonces esas son las piedras de hielo que quedaron en el aire y no cayeron ¿por quién? Por la tefilá del Ish. ¿Quién es el Ish? Moshe Rabbeinu. ¿Y qué quiere decir Yardu al Gav Ish? Ze Yoshua. Yardu al Gav Ish es Yoshua. Yoshua también se llama Ish. Dichtiv Kach lecha et Yoshua bin Nun Ish asher ruach bo. También a Yoshua bin Nun la Torah lo llama Ish. ¿Y qué pasó con Yoshua? Vayhi benusam mipne bene Israel hem bemorad bet Joron vehashem hishlich alehem avanim gedolot. Cuando quisieron conquistar a Givón, entonces Hashem hizo un nes y unas piedras grandes cayeron encima de los enemigos de Am Israel. ¿Por zehut de quién? Por zehut de Moshe, de Yoshua, que también se llamó Ish. Eso quiere decir Avne el Gavish. Estos son dos lugares, uno que paró las piedras de caer y el otro que las hizo caer. Moshe Rabbeinu las paró de caer y Yoshua las hizo caer sobre los enemigos de Am Israel. Dice la Gemara ahora, vamos a explicar cuál fue el milagro que se hizo con la piedra que Og Melech Habashan quiso tirar sobre Am Israel. Dice la Gemara así: Eben shebikesh Og Melech Habashan lizrok al Israel, así decía en la Braita. Dice Gamara Gmidela. Tenemos un Masoret. Se estudió en el Bet Midrash que así fue lo ocurrido. Amar, dijo Og Melech Habashan en su corazón, Mahané Israel Kamabe, ¿cuánto es la superficie del lugar donde están acampando todo el pueblo de Israel en el Midbar? Tlata parse, son 3 parsot. 3 parsot por 3 parsot. ¿Qué voy a hacer? Dijo Og, que era gigante. Izil viyakar tura batlata parse. Voy a descolocar de su lugar una montaña de ese tamaño, de 3 parsaot por 3 parsaot. Veish de alayu, esa montaña la voy a poner encima de Am Israel, aplastándolos. Veiktalinu hasosharon, voy a matar a todo Am Israel de una. Azal fue Og Melech Habashan, akartura batlata parse, descolocó de su lugar una montaña que tenía 3 parsot. Ve'aite al rey, se la fue trayendo en su cabeza hasta el lugar donde estaba Am Israel. Aite kuchabrijo ale, vino Hashem y hizo un nes, trajo dentro de esa montaña kamche, hormigas, venakvua. Las hormigas fueron comiendo el centro de la montaña hasta que le hicieron un agujero en toda su profundidad de la montaña. Venachit betzavare. Entonces, al estar hueca la montaña, cayó. Og Melech Habashan la tenía sobre su cabeza. Al estar hueca, cayó sobre, cubriéndole la cabeza a Og Melech Habashan. Hava baile mishlefe. Og Melech Habashan quiso levantar la montaña para poder descubrir de nuevo su rostro.
Mashcheshine lehaigisa o lehaigisa, se hizo un milagro y Hashem estiró los dientes de Og Melech HaBashan, los dientes quedaron clavados en la montaña, velo matzele mishlefe, y no podía Og Melech HaBashan sacarse la montaña que le estaba cubriendo su cabeza. Hainu Dichtiv, eso es lo que dice en el pasuk, Shiner Reshaim Shibarta, los dientes de los Reshaim Shibarta. Uke Rabbi Shimon ben Lakish, como dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Dama Rabbi Shimon ben Lakish, Mai Dichtiv Shiner Reshaim Shibarta, que quiere decir los dientes de los Reshaim Shibarta. ¿Qué quiere decir la palabra Shibarta? Dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Antikri Shibarta el Ashirbavta. No Shibarta, que sería el significado se rompieron los dientes de los Reshaim, sino Shirbavta, alargaste los dientes de los Reshaim para que se claven en la montaña, y así Og Melech HaBashan no va a poder sacarse de esa montaña que quería tirarle a Israel, no se la podía sacar de encima de su cabeza. Moshe Kamahava, Moshe tenía una altura de Eser Amot, 10 Amot. Shakal Narga bar Eser Amin, agarró un palo que tenía 10 Amot, mejor dicho, un hacha, no un palo. Shvar Asar Amim, saltó 10 Amot, es decir, Moshe tenía 10 Amot, con un palo de 10 Amot, y pegó un salto de 10 Amot, un Magie Bekarzule Bekatle. Y así llegó recién al talón de Og Melech HaBashan, lo golpeó y lo mató. Era inalcanzable llegar a Og Melech HaBashan, pero Moshe Rabbenu, que medía 10 Amot, con un palo de 10 Amot y un salto de 10 Amot que pudo pegar, pudo tirarlo y vencerlo a Og Melech HaBashan. El que pasa por ese lugar donde se hizo ese Nes, tiene que decir Baruch She'asa Nes Bamakom Hazeh. Dice la Gemara, decía la Braita también que la piedra donde estuvo sentado Moshe, el que la ve también tiene que decir Baruch She'asa Nes Bamakom Hazeh. ¿A qué se refiere? Dice la Gemara, está escrito en el pasuk, cuando Am Israel se unieron a guerrear con Amalek, dice el pasuk así. Vamos a leer el pasuk entero. Moshe, Aarón, Vejur, Alú, Rosh Agibá. Moshe, Aarón y Hur subieron al monte. Veayaka, Asher Yarim, Moshe, Yadó, Vegabar Israel. Cuando Moshe levantaba su mano, triunfaban los Yehudim. Veasher Yarim, Yadó, Vegabar Amalek. Cuando él bajaba las manos, ganaba Amalek y Aarón y Hur. Veyede Moshe, que vedim, las manos de Moshe estaban pesadas, no las podía tener todo el tiempo levantadas para que así triunfe a Israel. ¿Qué hicieron a Aarón y Hur? Le dieron una piedra para que Moshe se pueda sentar, y Aarón y Hur, dice el pasuk, cada uno de su lado, de un lado tenían las manos de Moshe Rabbenu. ¿Para qué? Para que no baje las manos, y así fue que triunfaron a Israel en la guerra contra Amalek. El que va y el que ve ese lugar tiene que decir Baruch She'asa Nes Bamakom Hazeh. Dice la Gemara, decía la Braita, Veishto shel Lot, decía la Braita que cuando una persona ve a la esposa de Lot que se volvió a hacer una columna de sal, tiene que decir Baruch She'asa Nes Bamakom Hazeh. Dice la Gemara, ¿dónde está escrito esto de Lot? Neemar vatabet ishto me'acharav vatehi netzil melach. Cuando estaban escapados Lot, su esposa y sus hijos, y sus hijas y sus yernos, fueron escapados de Sedom, cuando Hashem la estaba por destruir en la ciudad de Sedom, el Malach le dijo a Lot, no mires hacia atrás. La esposa de Lot miró hacia atrás y se paró, terminó siendo una columna, se transformó en una columna de sal. El que pasa por ese lugar tiene que decir Baruch She'asa Nes. Pregunta, dice la Gemara, Jomat Yerichó Shenivlea, la Jomá de Yerichó que se tragó. Nosotros sabemos cuando Am Israel querían conquistar la ciudad de Yerichó, entonces Josué les dijo que toquen shofar y que rodeen la ciudad 7 veces, y lo que pasó ahí es que Yerichó, aunque tenía una muralla impresionante, igual la muralla se tragó en la tierra, y así pudieron Am Israel conquistar esa ciudad. El que pasa por ese lugar tiene que decir también la verajá de She'asa Nes Bamakom Hazeh. Dice la Gemara, ¿dónde está escrito este Nes? Dichtiv, Vatipol ha-Jomá Tachtea. Se cayó la Jomá, Vatipol ha-Jomá Tachtea, ese fue el milagro, y por eso
hay que decir el que ve ese lugar, Baruch Shazan y les como así. Ahora la Gemara va a analizar estos nisim. Dice la Gemara así: Bishlama kul hu nisa, todos los nisim que fueron nombrados son milagros que realmente se entiende por qué el que pasa por ahí tiene que decir esta verajá. El aishtoshelot, pero eso del que pasa por el lugar donde se la ve la columna que anteriormente era la esposa de Lot, tiene que decir Baruch Shazan y les, y se la llamará Puranuta. Esto no es un milagro, es un Puranut, es una gezerá que Hashem le hizo a la esposa de Lot. ¿Por qué hay que decir Baruch Shazan es Bamakomazé? Y se la llamará Inajinam. No se refiere a que tiene que decir la verajá de Shazal Inés, sino que verajá tiene que decir de amar Baruch Dayana Emet. Y se la llamará, ¿cómo puede ser? Vea Hoda'a Veshvach Katane. El Ambraita dice que el que pasa por estos lugares tiene que decir alabanza y agradecimiento a Hashem. ¿A eso se refiere? A Baruch Dayana Emet. Eso es alabanza y agradecimiento a Hashem. Dice la llamará Tane al Lot ve al Ishto mevarchim shnaim. Tenés que estudiar así en la Braita. No el que pasa por el lugar donde pasó la esposa, donde se hizo la esposa de Lot, una columna de sal, tiene que decir verajá de Shazal Inés, sino sobre Lot y su esposa se dice dos verajot. Al Ishto, sobre la esposa de Lot, ¿qué verajá tiene que decir? Baruch Dayan Emet. Ve al Lot, y estando en ese lugar donde Lot sí se salvó, tiene que decir Baruch Zoher et Tzadikim. Bendito Hashem que se acuerda de los Tzadikim, que se acordó de Abraham Avinu y por mérito de él salvó a su sobrino Lot. Dice la Abraham Rabbi Yohanan: Afil beshat kaso shel HaKadosh Baruch Hu Zoher et Tzadikim. Aunque sea cuando Boreolam está con furia, igual se acuerda de los Tzadikim. ¿Cómo sabemos? Neemar, Vayhi beshachet Elokim et area Kikar, cuando Hashem exterminó, destruyó las ciudades del Kikar, es decir, las ciudades de Lot. Vayizkor Elohim et Abraham, Hashem recordó a Abraham, Vayeshalach et Lot mitoja afeja, y lo hizo escapar a Lot de Sedom, que se estaba dando vuelta, quiere decir, se estaba exterminando, y Hashem igual se acordó de Lot. Dice la Gemara sobre lo que dijimos antes, que el que ve la Jomá que se tragó en la tierra de Jericó tiene que decir la verajá de Shazal Inés. Pregunta la Gemara: ¿Vejomat Jericó niblea? ¿Acaso la muralla de Jericó se tragó la tierra? ¿Vehanafla? Se cayó, no se tragó. ¿Cómo sé? Sheneemar Vayhi kishmoa ha'am et kol hashofar, cuando el pueblo escuchó la voz del shofar, Vayariu ha'am teruá gedolá, tocaron con el shofar una teruá grande, Vatipol ha'jomá tachtea, el pasuk dice que la jomá se cayó, no que la jomá se tragó. Dice la Gemara que van de putia verrume kihadá de ninu, por cuanto que era una jomá tan inmensa que su altura y su ancho eran de la misma medida, entonces no existe caerse una montaña de tanto ancho. Entonces por eso Mishumaji Avlea Belue, el nes que le hizo a Hashem fue que se tragó en la tierra, y el pasuk dice Batipol porque en una jomá así la única forma que tiene de caerse es caerse hacia abajo, de fundirse hacia la tierra, por eso lo llamó Vatipol, pero realmente lo que ocurrió es que se tragó en la tierra. Ahora dijo Rabbi Amarrab, Arbaat Rejim Lodot, son 4 personas los que tienen que agradecer a Boreolam cuando se salvan. ¿Quiénes son? Yordeh Hayam, los marineros que van en el océano, que están en peligro, cuando llegan a su destino, tienen que decir de verajá, de agradecimiento a Boreolam. Holhem Itbarot, los que transitan en los desiertos. Umisha Yajoleu Benitrapá, la persona que estuvo enfermo y se casó. Umisha Yajabush Beta Asurim Beatza, y quien estuvo en la prisión y salió. Estas 4 personas tienen que decir verajá. Dice la Mara Yordeh Hayam Menalan, ¿de dónde aprendemos que los marineros o las personas que fueron en el océano tienen que decir la verajá? Que está escrito en el pasuk en Teilim,
dice, Yordeh Hayam Baoniot, los que transitan por el Yam, por el mar, en barcos, Hema Rauma hace Hashem, ellos vieron los hechos de Hashem. Y sigue diciendo, Veomer, Vayamed Ruach Sehará, Hashem hizo parar los vientos fuertes, y Alu Shamaim y Yerdu Teomot. Veomer, y Ahogu Vayanou Kashikor, Pasuk dice que se rodeaban y se movían como una persona que estaba borracha cuando el mar está con olas muy fuertes. Parece que todo se mueve como un borracho que pierde la estabilidad. ¿Y cómo termina el pasuk? Veomer, Vaitzakuel Hashem Batzar Laem Tzikoteem Yotziem. Le van a gritar a Hashem y Hashem desde el aprieto los va a sacar. Y Akem Sehará Lidmamá, del viento fuerte pasa al silencio. Vaismechu Ki Ishtoku. Los pasajeros están contentos porque Ishtoku, porque se tranquilizó, se silenció todo. Y como termina el pasuk diciendo Veomer, Yedula Hashem Hasdo, Benifleotav Livnei Adam. Le van a agradecer a Hashem su piedad y sus maravillas que les hizo a los seres humanos. Mi Olhemit Marot Menalan. ¿Quién dijo que, de dónde sabemos que los que transitan por los desiertos tienen que decir Berajá de agradecimiento a Boreolam cuando llegan a su destino Beshalom? Está escrito en el mismo Perek de Teilim, Ta'u Bamidbar Bishimon Darech Ir Moshav Lo Matzau. Se confundieron, se perdieron en el desierto Bishimon, en un lugar que está totalmente desolado. Derech Ir, no encontraban el camino a la ciudad. Moshav Lo Matzau, no encontraban un lugar para asentar. Entonces, ¿qué hacen cuando están en el desierto en esta situación? Vaitzakuel Hashem Vayadrichem Be'erech Yeshana, le gritan a Boreolam y Boreolam los encaminan un camino recto. Y termina el pasuk diciendo ahí también Yodula Hashem Hasdo, y que le tienen que agradecer a Boreolam porque los indicó y los guió en el camino para llegar Beshalom. Y se llama Misham Jalab en Itrapá, de donde se aprende a la persona que estuvo enferma y se curó, que tiene que decir Tichtiv Evelim Miderech Pisham Umeavotnoteem Itanu Kol Ochel Tetaev Nafsham Vayagiu Acharemavet, dice el pasuk, que está hablando de una persona que está enferma, que no puede, que está enferma por sus pecados, que desprecia la comida de tan enfermo que está. Entonces, Veizakuel Hashem Batzar Laem, acá también en este caso le hacen tefilá a Hashem, y Hashem Ishlach Dvaro V'Yirpaem, y como termina el pasuk, Yedul Hashem Hasdo Benifleotav Livnei Adam. Dice la Abraham Yishaya Habush Meta Asurim Menalan, quien dijo que el que estaba en la prisión y se salvó, tiene que decir, dice la manera está escrito, Yoshve Hoshech Betzal Mavet, los que estaban sentados en la oscuridad y con miedo de muerte, Ki Imru Imreel, ¿eso por qué les pasó? Porque pasaron por la palabra de Hashem. Veomer, Vayachna Be'amal Libam, Veomer, Vaizaku El Hashem Batzar Laem, también le van a hacer tefilá a Boreolam. ¿Y qué es el pasuk? Veomer, Yotziem Mechoshech Mitzvah, Boreolam los va a sacar de la oscuridad y de esta pena de muerte. Veomer, termina el pasuk diciendo, Yodula Hashem Hasdo. Dice la Abraham, todas estas personas que logramos, ¿cuál es la verajá que tienen que decir? Dice la Abraham a Rabiudá, dijo Rabiudá, Baruch Gomel Hasadim Tovim. Abaya Amar, Vetzarich Leoduye Kamea Sara. Este agradecimiento se tiene que hacer, esta verajá, delante de 3 personas. Como sabemos, Dichtiv, como está escrito en el pasuk, Viromemu Bikalam. Cuando lo enaltecen a Boreolam, cuando están Bikalam, cuando hay un Kahal, ¿cuánto es Kahal? 10 personas. Marzutra Amar, Marzutra dijo, Tren Minayu Rabbanan. 2 de estas personas de ese minyan tienen que ser Talmidei Jajamim. Como está escrito, un Moshav Zekenim y Halelu. ¿Qué es Zekenim? Zekana Jochma. Los Talmidei Jajamim, tiene que haber Talmidei Jajamim también. Dice la Gemara, Matkif la Rabashe, Ve'ima Kulu Rabbanan. Si está escrito un Moshav Zekenim y Halelu, por ahí vamos a decir que todos tienen que ser, los 10 tienen que ser Talmidei Jajamim. Dice la Gemara, no puede ser. Michtiv Bekehal Zekenim, Bekehal Am. El pasuk dice Viromemu Bikal Ham.
con un cajal, 10 personas del pueblo, no de Zekenim. Por eso te digo, entonces, por eso te digo que tiene que ser 10 y 2 de ellos Rabanán. Dice la Gemara, Ve'ima Be'asara Shear Ama Ve 3 Rabanán. Por ahí se faltan 10 personas comunes y aparte 2 Talmidei Jajamim. Dice la Gemara, Kashya. De verdad está Kashé, pero la verajá, como sabemos, es que cuando hay 10 personas ya se dice la verajá de Hagomel. Dice la Gemara, Rabiuda Halash Veit Pach, Rabiuda se enfermó y se curó. Al Gaber Rabjina Bagdata, vino a visitarlo Rabjina de Bagdad, de Rabanán y sus alumnos. Amrele, le dijo Rabjana Bagdata, y los alumnos que vinieron con él le dijeron así a Rabiuda: Berich Rahamana, de Yahavachni Alan Velo Yahavach Leafra, bendito Hashem que te dejó con nosotros y no te entregó a la tierra, es decir, no te moriste y no te tuvimos que enterrar en la tierra. Amar Lehun, una vez que ustedes alabaron a Hashem, Petartuni Atimi Leoduye, ya estoy pastur yo de decir la verajá Gomel. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser? Vea Amar Abaye Baye Odue Beapea Sana, tiene que ser delante de 10 personas. ¿Quién dijo que acá habían 10 personas? Dice la Gemara de Abu Beasa, debe ser que estaban los 10 ahí. Pregunta la Gemara, vea Iuloka Mode, él tiene la obligación de agradecer y él lo agradeció. Ellos agradecieron a Hashem que los dejó, pero él mismo no agradeció. ¿Cómo piensa Rabiuda salir y dejaba con eso? Dice la Gemara, Lo tzarich de Ane Batrayu Amén. Se trata acá que él contestó Amén, y por eso es como si fuera que él dijo la verajá que ellos dijeron. Dice la Gemara, Amar Rabiuda Amar Shlosha Tzrechim Shimur. Hay 3 personas que hay que cuidarlos, que no vengan espíritus dañinos y lo dañen. Veluen jole, una persona que está enferma tiene que estar acompañada. Explican porque por cuanto de que está enfermo, entonces su mazal también está enfermo, entonces hay que protegerlo. Hatán vekalá, el hatán y la kalá, que también los espíritus males los envidian y por eso tienen que estar acompañados. De matnita tana, en la braita dice que son otras las personas que necesitan ser acompañados. ¿Quién? Jolé, ya lo dijimos. Hayá, una mujer que acaba de tener. Hatán vekala. Yeshomrim, af avel. Yeshomrim, af talmidei jajamim balaila. Algunos dicen que cualquier persona que está de duelo necesita shmirá, y otros dicen que también los talmidei jajamim de noche no tienen que andar solos, tienen que estar acompañados. Esta es otra membra que se dijo acá en nombre de Rabiuda.